Bueno, vamos a continuar entonces con el desarrollo del sistema de contrataciones, en este caso, con lo que tiene que ver con el contrato de suministros. Y al respecto habíamos llegado, respecto del contrato de suministros, en el encuentro anterior, habíamos llegado a ver lo que tiene que ver con un concepto, la centralización y racionalización de las compras. Dentro del concepto de contrato vimos las características del mismo y la particularidad que era no sinagmático. La normativa vigente, todo estoy basándome en lo que establece el programa, y respecto de la normativa mencionamos cómo se evolucionó normativamente hasta llegar a la actualidad, y aclaramos que en este tema no rige tanto la Ley 24.156, dado que regula los sistemas de administración financiera y a los de control, sino que tiene una normativa propia, que hablamos del decreto 1023 del año 2001, y su reglamento, que es otro decreto, el 1030 del año 2016. Luego hablamos del sistema de contrataciones, cómo está organizado, cuál es el órgano rector, que concretamente es la Oficina Nacional de Contrataciones, cuáles eran las funciones, y ahora íbamos a empezar a hablar, que es lo que vamos a hacer, de lo que tiene que ver con la tramitación de las compras. La tramitación de las compras tiene que ver con todo el proceso o el paso previo que se hace desde el inicio del trámite, concretamente, hasta el último momento de la compra, que tiene que ver con la aprobación de la misma y, por ende, la adjudicación, la emisión de la orden de compra. Podemos decir que toda compra en el sector público, toda contratación, y sobre todo la que se realiza por un contrato de suministros, que es el que estamos desarrollando, tiene todo un proceso, digamos que de alguna manera permite ese proceso, que haya transparencia, que se busque los objetivos que persigue la normativa. Bueno, de alguna manera todo, como explicamos, esto estaría enmarcado en lo que tiene que ver con lo que es la etapa del gasto, llamada compromiso en curso de formación, y cuando culmina la compra o la contratación, ya entraríamos en la etapa del compromiso. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que, para explicarlo, cuando se va a realizar una compra, el primer paso sería el pedido de compra. El pedido de compra, que está regulado en los decretos, tiene la particularidad de que tiene que ser solicitado por el organismo que quiera hacer la contratación. O sea, no es que el Estado, digamos, va y pregunta dependencia por dependencia si quieren comprar algo. Lo que ocurre es lo inverso. La oficina, el área, el organismo, el sector de la organización que necesita algo, tiene que elevar lo que se llama el pedido de compra. Ese pedido de compra tiene algunas especificaciones técnicas, bueno, debe hacerse con ciertas formalidades, por escrito, obviamente, en la actualidad obviamente se hace por vía electrónica, y ese pedido acá nosotros estamos mencionando lo que tiene que ver con la etapa administrativa que dijimos que del gasto, la etapa llamada compromiso en curso de formación, la segunda etapa. Y nosotros cuando hablamos del compromiso en curso de formación decíamos que tenía momentos, que era inicio del trámite, que es esto casualmente, el pedido de compra. Luego está la autorización, la gestión, que es toda la compra, y la aprobación. Ahora me voy a detener a hablar un poquito en el primer paso de la diferencia que hay entre la autorización y la aprobación. Cuando se hace el pedido de compras, que es el primer momento para iniciar un trámite, ese pedido de compras va primero a una autoridad jurisdiccional, que es la que decide si va a prosperar ese pedido de compra o no. La autoridad jurisdiccional procede a realizar, en caso que sea, digamos, esté de acuerdo, lo que se llama la autorización. La autorización, como se define ahí, es el acto por el cual se permite el inicio del proceso de compra. Vendría a ser la etapa previa. O sea, si no pasa por una autorización, directamente el pedido de compra queda denegado y se corta ahí, no hay más nada. ¿Qué es lo que analiza o verifica la autoridad jurisdiccional? Tiene que verificar, primero, que haya necesidad y segundo, que haya crédito. Uno de los dos elementos es objetivo y el otro es subjetivo. Que haya crédito es un elemento objetivo, va a solicitar eventualmente, va a preguntar al área presupuestaria o a la oficina presupuestaria si hay crédito para esa compra.
supongamos que lo hay, y luego viene el subjetivo, que es que la autoridad jurisdiccional que corresponda verifique si o considere que es necesario o no. Bien. Entonces, si la autoridad jurisdiccional, que eso lo van a ver en la práctica, los rangos que establece, cuáles son las autoridades jurisdiccionales que autorizan y luego que aprueban las contrataciones, y que varía de acuerdo al monto de la contratación, les puedo ir anticipando que a nivel nacional, por ejemplo, eso está previsto en el artículo, ¿vieron en la bibliografía que yo les mencioné? En el artículo 35 del decreto 1344, ahí dice el rango, pero en líneas generales podríamos decir, si me permiten, que el rango que está establecido, lo tengo por acá, es hasta una cantidad de módulos, que luego les voy a explicar qué es el módulo y cuál es el valor, pero la idea es, cuanto menor sea la contratación, el funcionario que autoriza y luego el que aprueba, que muchas veces es el mismo, es como que va bajando. Por ejemplo, si la contratación a nivel nacional, artículo 35, decreto 1344, y luego lo van a ver en la práctica, también en la Universidad del Sur, si la contratación supera 100.000 módulos, que van a ver que el módulo tiene un valor determinado, el que autoriza es el ministro y el que aprueba es el jefe de gabinete. Luego si hay entre 50.000 y 100.000 módulos, si hay entre 15.000 y 50.000 módulos, si hay entre 3.000 y 15.000 módulos, entre 1.000 y 3.000 módulos o menos de 1.000 módulos, va variando el funcionario. Generalmente el que autoriza es un funcionario inferior y el que aprueba es un funcionario de rango superior. No es mi idea, porque si no vamos a perder mucho tiempo, y tampoco lo evaluamos, que ustedes sepan qué rango aprueba y autoriza cada funcionario. Lo importante es que ustedes sepan que hay un funcionario que se denomina la autoridad jurisdiccional, que es el que autoriza la contratación. Luego esa contratación se gestiona en la oficina de compras local de cada jurisdicción o de cada entidad, y finalmente, cuando termina el proceso, vuelve a la autoridad jurisdiccional, que puede ser la misma o alguna superior, que aprueba la contratación. Cuando se produce la aprobación, como dice ahí, es el acto por el cual se expresa la conformidad del procedimiento, de todo el procedimiento y de la selección del proveedor. O sea, una cosa es que yo, supongamos que soy una autoridad jurisdiccional, y diga, verifiqué que el pedido que me hicieron de compra, supongamos que un departamento tiene que comprar, no sé, algo, supongamos que el departamento de geología tiene que comprar una aparatología especial. Verifico que hay crédito, verifico que hay necesidad, autorizo la compra. Ahora bien, eso después va al área de compra, realiza la contratación, y si yo la apruebo, que es la última etapa, ahí es como que doy validez y apruebo todo lo actuado, tanto el procedimiento como la selección del proveedor. Entonces esa es la diferencia entre autorización, que es dar luz verde a que se realice la compra, y aprobación, que es culminar el proceso de la compra, porque cuando se da la aprobación se da la adjudicación y la orden de compra, y ahí se pasa a la etapa de compromiso. Bien. Recuerden que lo que tiene que ver con la autoridad jurisdiccional, siempre dijimos que quién es el que tiene la facultad constitucional de realizar la contratación, el poder administrativo, el poder administrador. Y ese poder administrador, que lo dice la Constitución en el artículo 99 y 100, obviamente, de acuerdo al monto de las contrataciones, va bajando o va facultando a funcionarios por ahí de menor rango, de menor jerarquía, para que autoricen o aprueben las contrataciones. Primigeniamente la facultad la tiene el poder administrador, concretamente por 99 y 100 el presidente y jefe de gabinete, pero luego esas contrataciones, imagínense que no puede participar el jefe de gabinete en todas las contrataciones, lo que es las normas van bajando el rango del funcionario que puede autorizar y aprobar la contratación de acuerdo al monto de la compra, y por eso es que está el artículo 35 del decreto 1344, decreto reglamentario de la ley 24.156, y está también la normativa específica que, por ejemplo, van a ver en la Universidad del Sur en la práctica. Bueno, siguiendo con el primer paso, que es el inicio del trámite, también vamos a hablar de lo que tiene que ver con el pliego de bases y condiciones. Como les había adelantado en
en el encuentro anterior, toda compra tiene un pliego. Pliego sería las condiciones, los lineamientos en los que se va a basar la compra. Y hay dos tipos de pliegos. Está el pliego de bases y condiciones generales, que establece el artículo 35 del decreto 1030, que es único, es común a todas las contrataciones y lo elabora la Oficina Nacional de Contrataciones. Lo vimos como una de las funciones de la Oficina Nacional de Contrataciones. Y está el pliego de bases y condiciones particulares, que está previsto en el artículo 36 del mismo decreto, que ese pliego se confecciona para cada compra en particular y contiene las especificaciones técnicas. Por ejemplo, supongamos que la universidad va a comprar una fotocopiadora, por dar un ejemplo. El pliego de bases y condiciones generales establece, que establece la Oficina Nacional de Contrataciones, todas las condiciones generales a las que se debe someter esa compra. En general repite muchas cuestiones previstas en los decretos 1023 o decreto 1030, el plazo de mantenimiento de oferta, etcétera, algunas características que vamos a ver, pero está el pliego de bases y condiciones particulares que va a elaborar la universidad y que tiene que ver en qué día y hora se va a abrir se hace la apertura de las ofertas, dónde hay que entregar las mismas, a dónde se va a entregar el producto una vez adjudicado, etcétera, que tiene que ver con las características propias de esa contratación y que obviamente no la puede hacer la Oficina Nacional de Contrataciones porque no lo sabe. Bien, entonces es importante tener en cuenta que hay dos pliegos. En general, otro comentario es referido a los pliegos, que los pliegos suelen ser gratuitos, salvo a veces los pliegos en algunas contrataciones tienen un costo, generalmente contrataciones que requieren para elaborar el pliego un estudio previo, y la idea de cobrarlo en ese caso es recuperar el gasto que insume la elaboración del propio pliego. Obviamente que no se busca ganar vendiendo un pliego, pero tal vez si hay una obra que es el dragado del puerto, implica planos, gráficos, elementos técnicos y estudios previos, a veces se cobran los pliegos para poder recuperar esa inversión realizada. Pero en líneas generales los pliegos son gratuitos. También vamos a hablar entonces, para lo que tiene que ver con el inicio del trámite, creo que es lo último, si antes de pasar al punto 2, quiénes son los proveedores, o sea, quiénes son los que pueden contratar con el Estado, los que se pueden presentar. Las personas habilitadas están previstas en el artículo 27 del decreto 1023, que son todas las personas físicas o jurídicas que tienen capacidad para obligarse. A su vez, eso es genérico, obviamente. Todos. ¿Quiénes están habilitados? Todos los que no están. Así que vamos al 28. ¿Quiénes son los que no están habilitados? Personas físicas y jurídicas que tienen suspensión e inhabilitación, agentes y funcionarios del Estado, obviamente. El que trabaja en el Estado no puede participar como proveedor. Los fallidos, interdictos y concursados, los condenados por delitos dolosos, los procesados por la ley anticorrupción o delitos contra la propiedad, y marcamos en negrilla, porque es el más común, las personas físicas o jurídicas con incumplimientos impositivos o previsionales. Entonces, está el CIPRO, que es el sistema de proveedores, y para poder estar inscrito en el CIPRO hay que verificar que no haya una inhabilidad. Y una de las más comunes es que las personas que se suelen anotar, que van a participar como proveedores del Estado, tienen una inhabilidad porque le deben al Estado, tienen incumplimientos impositivos o previsionales. Es un criterio lógico que quien le debe al Estado no puede luego ser proveedor del mismo. Y para ello es muy común que las personas se anotan en moratorias o planes de facilidades de pago de sus deudas para que eviten o subsanen ese problema de tener deuda y poder participar como proveedor del Estado. Bien. Al respecto, voy a hablar un poquito de lo que es el CIPRO. En sí, el CIPRO es el Sistema de Proveedores del Estado. Ese fue creado, el decreto 436 del año 2000, creó el Sistema de Información de Proveedores, estaba dentro de la Oficina Nacional de Contrataciones. Es una base de datos que contiene la información referente a todas las adjudicaciones de la Administración Pública Nacional y de todos los proveedores. Los organismos que van a contratar previamente a proceder a la adjudicación tienen que verificar que las personas que resulten adjudicadas estén inscritas en el CIPRO. Digamos así, no es requisito para presentarse en una licitación estar inscritos, pero es requisito ineludible para ser adjudicado de una licitación. O sea, que a la larga todos aquellos que quieren ser proveedores del Estado y que pueden llegar a resultar adjudicados necesitan estar inscritos en el sistema de proveedores, también llamado CIPRO. Bien. Vamos entonces al paso 2. Ya les digo, estos son pasos que de alguna manera lo que buscan es
didácticamente ir explicando todos los momentos. El paso 2 sería el llamado a licitación. Entonces supongamos que ya se produce en el paso 1 el pedido, pasó la etapa de la autorización que la autoridad jurisdiccional otorgó, verificamos que está el pliego de bases y condiciones, tanto generales como particulares, verificamos que existe el CIPRO, el sistema de proveedores, que los proveedores que se presentan, bueno, se encuentran habilitados como tal. Bueno, se produce el llamado a licitación. El llamado a licitación, por regla general o principio general, se va a hacer por licitación pública. ¿Qué significa la licitación pública? Es una garantía de obtener mejores precios y transparencia. La licitación pública significa que es un llamado abierto a un número indeterminado de gente, o sea, se llama, se publica, y por ende es indeterminado. No es que se invita a A, B, C, a una cantidad de proveedores, sino que es un llamado abierto. Y bueno, ¿cuál es la idea? La idea es mejor precio y transparencia. Yo siempre doy un ejemplo cuando hago la cursada presencial. Imagínense que algún alumno del curso quiere vender, no sé, un celular, por ejemplo. Si lo publica, si lo avisa en el curso, en la cursada, va a tener un universo de 50 o 60 personas. Si lo avisa no sé, en el departamento, va a tener un universo mayor. Ahora, si lo publica en un lugar oficial, por ejemplo el boletín oficial o en algún medio masivo, va a tener un universo indeterminado de personas que puedan llegar a estar interesados, y por ende se va a lograr un mejor precio y va a ser más transparente también, en este caso, la venta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las excepciones al principio general? Lo establece el artículo 24 del decreto 2023, que sería regla general, licitación pública. Excepciones sería subasta pública, que subasta pública vamos a ver que es para inmuebles, pero acá vienen las más importantes: licitación privada y contratación directa. O sea, regla general, licitación pública; excepciones, licitación privada y contratación directa. ¿Cuál es la diferencia entre la licitación pública, la licitación privada y la contratación directa? Que la licitación privada no es necesario, digamos, hacer una publicación indeterminada, sino que lo importante es que hay que invitar por lo menos a una cantidad de proveedores. ¿Y cuál es la particularidad de la contratación directa? Que hay que invitar a menos cantidad de proveedores, y que hasta en algunos casos se puede hacer la contratación directa por adjudicación simple. O sea, no hay que invitar a nadie, sino adjudicar directamente a una persona. Vamos a ver en qué casos proceden estas excepciones a la regla o al principio general. Entonces, llamado a licitación. Según el decreto 1030, del artículo 10 al 24, la regla general es la licitación pública, artículo 10. Excepciones: subasta pública para venta de inmuebles, artículo solo para venta de inmuebles, o sea, es muy particular. Pero vamos a licitación privada, que es el artículo 12, o contratación directa, que es el artículo 14. La contratación directa se puede hacer por compulsa abreviada, que sería una contratación directa cuando hay más de un potencial oferente, o contratación directa por adjudicación simple, que se da cuando solo se puede contratar a una sola persona o empresa. Ya vamos a ver en qué ocasiones o en qué situaciones se da esto. Pero podemos decir como regla general, licitación pública. Como excepciones, la licitación privada, que es solo por el monto. Cuando la contratación es menor a un monto determinado, se puede recurrir a la licitación privada. Y la contratación directa, que es también por el monto, menor todavía que el de la licitación privada, o sea, son compras de bajo monto, o bien compras sin importar el monto, pero que por particularidades de esa contratación, que vamos a ver, se pueden hacer por adjudicación directa, que sería que solo se puede contratar a una persona o empresa. ¿Cuál es la elección por el monto? Bueno, si tenemos la contratación directa por compulsa abreviada, porque esa es la que va por el monto, hasta 1000 módulos, teniendo en cuenta que el valor del módulo son 1.600 pesos. ¿Está bien? Entonces, por ende, hasta 1000 módulos de 1.600 pesos cada módulo, que es el valor actual, se puede hacer por contratación directa compulsa abreviada. Por licitación o concurso privado sería hasta 5.000 módulos. En ese caso se puede hacer por licitación privada. Si la contratación o la compra supera los 5.000 módulos de 1.600 pesos cada módulo, estamos hablando de 8 millones de pesos. A ver si no me fallan los cálculos. Sería 5.000 módulos a 1.600, sí.
Si supera ese valor, bueno, tendría que ver la cuenta, pero si hacen la multiplicación 5.000 por 1.600, lo que supere ese valor, sí o sí se tiene que hacer, si es por el monto o por licitación pública. La única forma de hacer una contratación fuera de licitación pública que supere los 5.000 módulos, que no sea por licitación pública, tiene que ser por adjudicación simple cuando es una contratación directa y que solo se puede contratar a una persona o una empresa. Bien. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los casos de la contratación directa, porque como les dije, no solo se da contratación directa por el monto, sino que se puede dar contratación directa por otras variables. El régimen establece que se puede contratar directamente en los siguientes casos, el artículo 25 del decreto 2023. El primero es cuando, por el monto, o sea, cuando el monto de la contratación es menor a 1.000 módulos, entonces se puede hacer la contratación directa. En ese caso sería por compulsa abreviada. Otros casos son, por ejemplo, adquirir obras científicas, técnicas o artísticas donde las cualidades especiales del realizador son determinantes. Supónganse que el Estado quiere contratar, no sé, o quiere comprar, por dar un ejemplo, una obra artística y el único que lo puede hacer es una persona, que es el artista. Entonces, en ese caso no se puede hacer una licitación pública. Supónganse que hay que comprar algún bien o un producto que hay un solo proveedor, entonces en ese caso las cualidades son específicas. Tercer ejemplo, la compra de bienes o servicios que no tengan sustitutos convenientes, por ejemplo una suscripción, que hay una sola. Cuando una licitación haya resultado desierta, fracasada, luego de hacerse un segundo llamado y que también quedó desierto, en ese caso se puede terminar contratando directamente. Razones de urgencia o emergencia, ese es otro caso. Operaciones secretas declaradas por el Poder Ejecutivo Nacional es otro caso. Imagínense que si el Estado tiene que hacer una contratación, una compra secreta, no quiere que se enteren, bueno, lo argumenta por esa particularidad y se puede hacer por contratación directa. No sé, yo siempre doy un ejemplo, a veces para un poco cómico, pero supónganse que el Estado quiere preparar no sé, tiene que hacer una contratación militar o una contratación ahora con el tema de alguna investigación, algún proceso de investigación de una solución a un problema pandémico, etcétera, y no quiere que se entere, entonces contrata basándose en que es una operación secreta. Otro sería la reparación de maquinarias. ¿Por qué? Porque cuando se reparan maquinarias, normalmente se contrata al proveedor oficial de la maquinaria. Otra es contratación entre reparticiones públicas. Otra es contrato celebrado con universidades nacionales y contratos celebrados con personas físicas o jurídicas que están inscritas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. ¿Qué quiero decir con esto? Uno hace contratación por licitación pública, excepciones, licitación privada por el monto solamente, pero contratación directa puede ser por el monto, que es el primero de los casos de acá, pero luego hay un montón de casos que se puede hacer la contratación directa no por el monto, sino por otras particularidades de la contratación. ¿Cómo se publica cada una de las contrataciones? Acá viene lo importante. ¿Cuál es la diferencia de lo que ocurre entre el interés del Estado y a veces el interés del que quiere comprar? Que cuando la compra se hace por licitación pública demora mucho más, es más largo, más engorroso el procedimiento. Cuando la compra se hace por licitación privada o por contratación directa, es más rápido. Entonces muchas veces les interesa más a las personas que quieren comprar algo que se haga por contratación directa, porque es más rápido. Nosotros tenemos ejemplos donde, no sé, por dar un ejemplo, cuando yo trabajaba en la universidad en presupuesto, había departamentos que querían comprar algo, que estaban deseosos de comprarlo lo más rápido posible, entonces en el pedido de compra ponían muchas especificaciones que hacían de forma tal que había un solo proveedor que lo podía tener a ese bien. Entonces ahí está la habilidad de la autoridad jurisdiccional de decir, yo te voy a autorizar la compra, pero tenés que cambiar el pedido, tiene que ser más genérico, porque si no lo estás llevando a que sea una compra directa porque hay un único proveedor. Ahí está la habilidad de, digamos, de la autoridad jurisdiccional. ¿Cómo se publica? Si es licitación o concurso público, artículo 32 del decreto 2023, 2 días con 20 de anticipación en el boletín oficial. Si la licitación o concurso es internacional, la anticipación debe ser de 40 días. Esa es una de las premisas. Otra de las premisas es
que se deben enviar comunicaciones a las asociaciones que nuclean a productores, proveedores, comerciantes y fabricantes. Otra es que se debe invitar a 5 proveedores del rubro, o sea, una cosa no quita la otra. Yo lo hago indeterminado a través del boletín oficial, pero además invito a proveedores, pero además invito a asociaciones que nuclean a los productores o proveedores, comerciantes. Además lo difundo en el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones. Fíjense que la idea es tener la mayor cantidad de publicidad. Licitación y concurso privado, artículo 32, acá, fíjense, la invitación se hace por medio fehaciente a 5 proveedores con 7 días de anticipación. Ya no tengo que publicar en el boletín oficial, ya no necesito la anticipación de una licitación pública, va mucho más rápido. También lo voy a publicar en lugares visibles del organismo y lo difundo en el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones. En el caso de compra directa, que es el artículo 44, se debe invitar por medio fehaciente a 3 proveedores con 3 días de anticipación y se difunde en el sitio oficial. Fíjense cómo va reduciéndose el esquema de publicación, de forma tal que una compra directa o contratación directa, si voy rápido la puedo hacer tal vez en 15 días. En cambio, una licitación pública, entre todos los plazos que tengo que respetar, tal vez me lleva 2 o 3 meses. Es por eso que 15 días contra 3 meses, es por eso que muchas veces se busca. O sea, el que esté interesado en comprar el bien busca que se haga por contratación directa. Pero el Estado tiene que bregar porque se haga de la forma que corresponde, por ejemplo, licitación pública. Bueno, eso tiene que ver entonces con la publicidad y difusión, que es avisar, publicar, digamos, a los interesados para que se puedan presentar en la licitación. Fíjense que estábamos en primera etapa, pedido de compra. Pedido. Segundo es el llamado. Yo estoy avisando, publicando, informando a los proveedores para que los proveedores participen. Todavía estoy en ese momento, en esa etapa. Ahora vamos a ir a la tercer parte o tercer momento que tiene que ver con la presentación de ofertas y apertura. Ya avisé a los proveedores, ya sea de manera indeterminada, les mandé notificación, les avisé, etcétera, de acuerdo al tipo de contrato, como corresponda, o al tipo de licitación. Bueno, entonces ahora se me van a presentar los proveedores que estén interesados y van a hacer su oferta. Yo tengo un plazo de mantenimiento de oferta que establece el artículo 54, que va a ser de 60 días corridos a partir del acto de apertura, salvo que se fije otro plazo en el pliego. Bien, si 10 días antes de vencer el oferente no notificara su decisión de no renovar la oferta, se prorrogará por periodos sucesivos de igual lapso. Acá quiero hacer una aclaración muy importante que tiene que ver con, por ejemplo, la importancia que tiene, por ejemplo, ustedes como futuros profesionales en asesorar inclusive a empresas privadas que participan o que actúan con el Estado. Entonces, uno puede decir, no, esta materia a mí me interesa solamente si voy a desarrollar, voy a actuar en la gestión pública. No necesariamente, porque ustedes pueden asesorar a empresas privadas, y las empresas privadas es muy común que participan en contrataciones con el Estado. Y el plazo de mantenimiento de oferta, este artículo se modificó antes, si vencido el plazo no se manifestaba expresamente la voluntad de continuarlo, se culminaba el mantenimiento de la oferta. Pero ahora cambió la ley y dice que es de 60 días y que si 10 días antes de vencer el oferente no notifica que no lo va a renovar, ¿está bien? Entonces la oferta se prorroga automáticamente y puede ocurrir que una compra, una licitación, y más con la inflación que hay hoy en día, una empresa oferte con un valor, se olvide, después de avisar que la compra se va dilatando, se olvida de avisar y capaz que a los 4 o 5 meses le avisan que resultó adjudicado con una oferta que ya es antieconómica para la empresa. ¿Por qué? Porque omitieron decirle 10 días antes, por lo menos, del vencimiento, notificar su decisión de no renovar la oferta. Y al no notificarlo, se prorroga automáticamente. Bueno, esto es un ejemplo. Llega también lo que tiene que ver con la apertura. La apertura de oferta se produce en la hora, día y lugar indicados en el pliego y en forma pública. Siempre el acto de apertura de oferta es un acto público y se establece un día, una hora, donde se presentan los sobres cerrados, cada oferente presenta un sobre cerrado y se hace un acto público con todos los presentes, y a partir de la hora indicada, por ejemplo, dicen el miércoles a las 10 de la mañana se hace la apertura de ofertas. Se pueden presentar ofertas hasta esa hora. A partir de esa hora no se pueden recibir más propuestas, en eso es bastante estricto. Yo cuando trabajaba, a veces lo que ocurría era,
como los proveedores se conocen, si alguno llegaba unos minutos más tarde, le consultaba al resto si estaban de acuerdo en aceptar la oferta, y con que uno dijera que no se podía aceptar la oferta, directamente se desechaba, no se aceptaba. Es como que es bastante estricta la formalidad del horario. Bien, a partir de la hora entonces no se podrán recibir más propuestas, aún en el caso que no se hubiera efectuado todavía el acto o si éste se postergara. Ninguna oferta se desecha o se desestima, lo que puede tener es observaciones, y esas observaciones se van a agregar al acta que se llevará o se elaborará. Bien. Cuando se hace la apertura de oferta, a continuación se realiza lo que es el acta de apertura. Es un acta que se elabora para que se entregan copias a todos los que están presentes, y se pone en ese acta el número de orden que se asigna a cada oferta, el nombre de los oferentes, el monto de las ofertas, el monto y las formas de las garantías que pueden haber acompañado, las observaciones que se le puedan formular a las ofertas, y bueno, y esos originales se exhiben a los oferentes por el término de 2 días. En ese caso lo que hacen los oferentes, se llevan una idea aproximada de cómo resultó. Supónganse que hay una licitación y que se presentaron 5 oferentes, se abren las ofertas, se informa, se hace el acta, todavía, como vamos a ver más adelante, todavía no se sabe quién ganó, pero una idea se llevan, por ejemplo, la oferta que tenga el mejor precio, la que esté mejor posicionada, los oferentes de alguna manera ya se llevan una idea de lo que puede ocurrir. Y ahí se elabora el acta de apertura. Bien. Antes de continuar, porque por una cuestión de tiempo lo voy a continuar en una parte posterior, no me va a alcanzar el tiempo, a continuación lo que vamos a desarrollar son las garantías que se tienen que presentar. Vamos a explicar un poco qué son las garantías, cuáles son las clases de garantía, y bueno, y vamos a seguir con el tercer y cuarto paso que tiene que ver con la tramitación de las compras referidas a un contrato de suministro. Así que bueno, vamos a cortar acá y después terminamos con la última parte.